Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al nuevo programa Una hora con Álvaro Somoza. Como siempre y con mucha humildad, les agradezco el tiempo que nos dedican para poder ver este programa. Yo sé que a veces todos los programas son aburridos o tienen cosas que a ustedes no les interesan, pero es importante estar al tanto. El verdadero amigo de la pobreza es la corrupción. Desde antes de iniciar estos programas, cuando estaba en Nicaragua, yo vengo declarando que el contubernio de los pactos corruptos y todo eso, la base de toda la desgracia política y económica de todo país nace con un problema. Se llama la corrupción. Todos los corruptos hacen daño. La corrupción es el enemigo más grande del desarrollo, de la educación, de todo. A todo nivel, en cualquier sociedad, la corrupción es lo peor que puede haber. En Nicaragua, desde 1979, el sandinismo ha perfeccionado y multiplicado la corrupción a un nivel tan potente que actos asquerosos de abusos corruptos de la dictadura Ortega Murillo son la práctica en vez de ser la excepción. A lo largo y ancho del territorio nacional, sobre todo cuando los beneficiarios son la pareja diabólica, sus hijos, sus familiares y el entorno de borregos que tienen y los protegen y los apoyan. Esta gentuza, y no tengo otro nombre que describirlo, son cínicos y no tienen vergüenza en lo absoluto. No nos podemos olvidar de las miles de confiscaciones arbitrarias sin ninguna ley que los amparara. No nos podemos olvidar de la piñata de muchas propiedades confiscadas sin ni siquiera haber pasado un juicio si se merecían o no merecían ser confiscadas, arbitrariamente robadas a sus propietarios o al Estado. Si el Estado las tiene, se las robaron al Estado entonces, para el exclusivo beneficio de los borregos corruptos y aduladores de los Ortega Murillo. Quiero recordarles, aquí hay ciertas personas en nuestro entorno que se andan metiendo en la cabeza la idea que porque Soros le dio 25 millones de dólares a los MRS, deberíamos de comenzar a pensar apoyar a los MRS. Eso dice mucho del carácter de esas personas, pero no dice nada comparado a lo que dice de la inteligencia o falta de inteligencia de esa persona. Los que causaron las confiscaciones eran todos sandinistas y eso incluye a los MRS. Todititos se beneficiaron en la piñata con casas y propiedades, todo. Entonces, venir a decir que porque tienen dinero vamos a apoyar a quienes destruyeron la economía, destruyeron las vidas de miles de personas y después se beneficiaron con una piñata porque tienen reales hoy en día de un corrupto izquierdoso europeo, es razón de apoyarlos. Por favor, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Cómo es posible que piensen así? La tragedia de un gobierno o una empresa corrupta es que los daños se multiplican. No es solo el ilícito acto corrupto, el que sea,
es el daño colateral que le hace a la sociedad. Arnoldo Alemán no solo le robó al pueblo de Nicaragua para beneficios de él y su familia, sino que permitió que sus allegados también robaran. El mal ejemplo que le dio a la nación hasta cierto punto motivó a otros de más bajo nivel a robar. El magistrado del Consejo Supremo Electoral que pone el sandinismo roba votos, miente y denigra. El supervisor empresarial o supervisor ministerial de un gobierno o de una empresa, en cualquier actividad que recibe coimas para dar trabajos o hacer favores en una empresa o en un ministerio, no solo está castigando al que quemó las cejas estudiando, sino que puso en su lugar a un corrupto que pagó la coima para robarse el empleo, a sabiendas que ese piche no está preparado para esa tarea. Eso es lo que hace la corrupción. Si multiplicamos ese acto que les acabo de describir, injusto y corrupto, ese acto de castigar al que se merece y premiar al que no se merece, ese acto corrupto por 4 centavos, si lo multiplicamos por los cientos de miles de supervisores coimeros que hay, tanto en las cooperativas como las empresas, el ministerio, etcétera, el daño a la nación es profundo. Imaginémonos cuántos jueces, cuántos diputados, cuántos magistrados, cuántos ministros, viceministros están nombrados por gobernantes corruptos porque no quieren que esas personas les levanten la ceja diciendo, oye, ¿qué es eso? Y a su vez, esos corruptos van también a recibir coima. ¿Cuántos corruptos habrán nombrado todos esos ministros y magistrados? ¿Cuántos adicionales han nombrado? El país se hace de una terrible fama de no ser un país de derecho, sino que de coimas. Por ende, el rechazo de muchas empresas y o de instituciones financieras que no quieren transar con un país como Nicaragua por la conocida corrupción. Eso pasa en Haití, como pasa aquí, donde nadie quiere invertir en Nicaragua, en un país donde solamente dando coimas se resuelven las disputas. Nada puede ser más dañino para una nación. Me decía un gran empresario nicaragüense hace unos años, hombre, ¿y por qué ustedes nunca fueron a pelear a las cortes? Muy sencillo, porque sabíamos que perdíamos desde la entrada. Legalmente, sin ir a un juicio, yo representé a más de 180 socios de la Compañía Nacional Productor de Cemento, en el afán de recuperarles la empresa. La cementera tiene como 180 socios que son miembros. Se las obtuve a través de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones, sin pagar un céntimo a nadie, simplemente un expediente de este vuelo que me dilató años en producir hasta que llegué. Fui ante un juez que me diera permiso con las pruebas necesarias, me dio el permiso
para poder registrar la empresa. Ese acto, don Enrique Bolaños decidió no respetarlo, siendo él el presidente, porque unos coimeros alrededor de él le dijeron: don Enrique, si usted le ayuda a los Somoza, como si que nosotros somos los dueños, eran 180 accionistas, los sandinistas se le vienen encima. No hay tales. ¿De qué palo? Entonces, esos coimeros han recibido plata para quedarse calladitos y no ayudarle. Eso es lo que pasa cuando tenés un gobierno corrupto. Nada puede ser más dañino para una nación que la corrupción. Ahí le mandé una foto a mi director, que se la voy a poner, ahí la tienen. Ese es el legado de los Ortega Murillo, la corrupción y el crimen. Investigando información para este programa, leí un artículo que sacó el ex canciller Francisco Javier Aguirre Sacasa, quien es un hombre bien estudiado, bastante mayor, pero un hombre muy leído, con aptitudes y experiencias y conocimientos geopolíticos muy sólidos. Según el ex canciller Aguirre, la organización basada en Berlín que estudia transparencias de gobiernos alrededor del mundo se llama Transparencia Internacional, TI. Considera esa institución que Dinamarca es el país menos corrupto y más transparente del mundo. Entre los 180 países que esa institución revisa, Dinamarca, y rodeado también en los primeros puestos todos los países alrededor de Dinamarca. Esos son los países menos corruptos del mundo. No es ninguna sorpresa encontrar que Nicaragua es el 172. Imagínense ustedes. 171 países hay en el mundo menos corruptos que Nicaragua. Nicaragua siendo el segundo país más pobre del continente americano. Comiencen a pensar las relaciones en esos datos. La pobreza ayuda a la corrupción. Y la pobreza la causan los izquierdosos, porque no tienen nada que ofrecer más que envidia, revanchismo y egoísmo. O sea, solo 8 países del mundo son más corruptos que Nicaragua. ¡Qué vergüenza! ¡Qué espanto! Mis familiares murieron peleando por el bienestar de este país y ahora somos esa vergüenza. Tenemos que sacar al sandinismo. Por supuesto, esa evaluación afecta un sinnúmero de áreas de nuestra sociedad. Entre lo más cruel de esa realidad es que el ingreso per cápita en Nicaragua es el más bajo del istmo centroamericano, con $2.500 por cabeza al año. Fíjense ustedes que hace 43 años esa cifra estaba arriba de $1,000. En los años 70, antes del 80, ya Nicaragua pasaba los $1,000 por cabeza. Hace 43 años han subido $1,500, pero se les olvida la inflación que ha causado este gobierno. Hiperinflación. O sea, que aunque hoy $2.500 es más que los $1,000 de 79, verdaderamente con la inflación imputada es menos que los $1,000, mucho menos que los $1,000 de aquella época. Nuestro vecino Costa Rica, para que se den una idea, que andábamos
más o menos paralelo en aquellos tiempos, hoy goza de un ingreso per cápita de $16,600. Costa Rica. Sorpresa, ¿por qué se van los nicaragüenses? Más de 700, 800 mil nicaragüenses a Costa Rica. Ahí está la respuesta. Es más, seguimos siendo el segundo país más pobre en todo el continente americano. Solo nos gana Haití. Ese es el resultado de la corrupción sandinista. Además de la corrupción, la dictadura de los Ortega Murillo es increíblemente cruel. Para tratar de remediar los efectos de su corrupción, la dictadura autoriza a la ciudadanía para que salgan al exilio, los empujan, los aterrorizan, especialmente si van a los Estados Unidos. Pues el 80% de las remesas al país, que ya andan por $6,300 millones al año, son provenientes de los Estados Unidos. O sea, por donde la busques, hay siempre problemas con la izquierda y no solo en Nicaragua, en todo el mundo. Así que les pido por favor tener conciencia de que la corrupción es la llave para todos estos gobiernos terribles. Bien, muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.